Ya en la recta final de esta enseñanza del libro de Daniel. Todavía tenemos muchos libros que estudiar, pero pues en esta ocasión nos dio Dios la oportunidad de poder hablar del libro de Daniel. Vamos a leer versículos 8 y 9 y voy a dar un poquito de resumen, un poco de lo que hemos hablado en los últimos mensajes para que les quede bien grabado en sus mentes. Versículo 8: y yo oí, dice Daniel, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Y Dios le dijo, anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento, es decir, en los últimos tiempos. Y hemos descubierto que por la revelación de la palabra de Dios, que del versículo 5 hasta el versículo 13 está hablando precisamente, revelándonos cuál es el fin de los tiempos. Tomen sus lugares, por favor, y con mucha atención y mucha reverencia a la palabra de Dios en esta mañana. Decía que hemos descubierto por revelación de la palabra de Dios, por el escrutinio, por la lectura de la Biblia, que el último tiempo es precisamente del que habla Daniel, incluso desde el versículo 1 de este capítulo, donde dice que en aquel tiempo, es decir, en el tiempo final, se levantará el gran príncipe Miguel, que está a favor de los hijos de tu pueblo, le dice a Daniel. Y en aquel tiempo de angustia, cual nunca fue, que también está profetizado en el capítulo 24 del libro de Mateo, Dios va a proteger al pueblo de Israel en la recta final de lo que viene siendo el último tiempo, que viene siendo precisamente, de acuerdo a la Biblia, los últimos 3 años y medio de la semana profética del libro de Daniel. En el capítulo 12:1, donde leímos, habla de un tiempo de angustia cual más ha habido ni lo habrá, pero también allí promete que será libertado el pueblo de Israel. Quiero que pongamos mucha atención a esto, porque en el capítulo 12:1, donde estamos leyendo, habla de una liberación milagrosa, de una liberación milagrosa para el pueblo de Israel. Es decir, todos aquellos que estén escritos en el libro de la vida del Cordero. En Mateo capítulo 24 le hicieron una pregunta clave los apóstoles a Jesús y les dijo, ¿cuándo serían estas cosas y qué señal habría? Pero escuchen ustedes, vamos a subrayar, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Es decir, del tiempo final, de lo que va a suceder en la recta final. Esta pregunta que le hacen a Jesús en el capítulo 24, versículo 3 del libro de Mateo, encontramos que en el versículo 15 de este mismo capítulo, Cristo les da clara y específicamente la respuesta, que la señal de la que ellos le están preguntando sería la abominación desoladora que se lleva a cabo a la mitad de la semana profética de Daniel. Esto naturalmente lo vemos claramente profetizado en el capítulo 9 del libro de Daniel, versículo 27, donde habla de una semana profética que está enfocada única
y exclusivamente para el pueblo de Israel. Esto no es para la iglesia, sino que aquí es un trato que Dios va a hacer con Israel. No hace mucho yo les traje una enseñanza, creo, muy productiva acerca del tiempo de la iglesia y el tiempo de Israel. Y es donde podemos hacer esta grande diferencia, que todo lo que aquí está profetizado tiene que ver con la recta final, es decir, con los últimos tiempos. Esta semana profética de la que se habla en Daniel 9:27 inicia con un pacto entre los palestinos y los judíos, hecho por un personaje llamado el Anticristo, que al hacer este pacto entre judíos y árabes se abre el templo en un acuerdo que se hace. ¿Y qué es lo que sucede cuando se abre el templo? Comienzan los sacrificios, porque Israel todavía no ha creído en el Mesías. No todos, pero la mayoría. Al iniciar el tiempo donde se abren los sacrificios, es decir, la apertura del tercer templo, que es algo que se oye mucho en este tiempo, la apertura del tercer templo comienza con los sacrificios. Así que el día que eso suceda, le quedan a este mundo solamente 7 años. Pero lo que Jesús está diciendo en Mateo 24:15 es lo mismo que vemos aquí, donde comienza a decir que a la mitad de la semana hará cesar el Anticristo el sacrificio y la ofrenda, y entonces viene la abominación desoladora de Mateo 24:15, que es la señal que los apóstoles le estaban preguntando a Jesús que les diera, que cuándo sería esa señal, y que después de esto vendría inmediatamente el fin del mundo. De hecho, si ustedes siguen leyendo en el capítulo 24 del libro de Mateo, Jesús les dijo: cuando vean esta abominación, huyan inmediatamente a esconderse al desierto, porque viene una persecución impresionante, cual nunca hubo ni habrá jamás. Entonces, la señal es la abominación desoladora que se lleva a cabo precisamente a la mitad de la semana, que inicia con la apertura del tercer templo. No se les olvide, esto es muy importante, porque a la mitad de la semana quiebra el pacto que hizo con ellos y se asienta en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios y demandando que solamente a Él se le adore. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando dice a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, hasta una entera consumación, se dice que se derramará esta ira ya determinada, Daniel 9:27, una ira ya determinada sobre el pueblo asolado. Pero de acuerdo a Daniel 12:1, Dios va a defender a Israel de esa persecución, porque se levanta Miguel el príncipe, que está por los hijos de tu pueblo, le dice a Daniel. En Apocalipsis 12:6 y 14 dice la Biblia que Dios tiene aparejado un lugar para que ahí se mantengan refugiados durante la segunda etapa de la mitad de la semana, que son ¿cuánto? 3 años y medio, para que se refugien y para que sean protegidos por Dios en esta etapa que es el tiempo del fin, profetizada en el capítulo 12 del versículo 5 hasta el versículo 13 del libro de Daniel. Yo quiero irme con mucha calma, despacio, no quiero que se confundan.
sino que me sigan muy detenidamente para que puedan tener este conocimiento, que es muy importante. Este lugar aparejado que Dios tiene allí en Apocalipsis 12:6 es cuando Israel huye. ¿Qué les dijo Jesucristo en el Mateo 24:16 en adelante? Que huyan. Y huyen precisamente a este lugar aparejado donde Dios, los va a proteger, y también es conocido en la Biblia como el tiempo de la ira de Dios. De acuerdo también a Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Vean ustedes que este tiempo de la ira de Dios está profetizado para Israel, pero van a participar todos aquellos que se quedaron en el rapto de la iglesia. Para poder sufrir las plagas, las trompetas y lo que Dios ya ha determinado para ese tiempo. Por lo cual alegraos, dice el versículo 12, cielos y los que moráis en ella, ay de los moradores de la tierra y de la mar, porque el diablo ha descendido con grande ira, sabiendo que le queda muy poco tiempo. ¿Cuánto tiempo le queda para actuar a Satanás a través del falso profeta, a través del anticristo? 3 años y medio. Así que el reloj profético de Dios inicia precisamente con la apertura del templo en Israel. De hecho, ya ellos están esperando el momento de que surja el Mahdi, que ellos están esperando para la apertura del templo, inaugurar los sacrificios, y cuando esto suceda es cuando viene un pacto que viene a firmarse entre palestinos y judíos para que puedan entregar el lugar santo y de esta forma poder abrir ese lugar para que se construya el templo y comiencen los sacrificios. Todo está preparado. Si ustedes han escuchado noticias, ya tienen las vacas rojas, tienen el templo armable, que lo pueden armar inmediatamente, tienen los utensilios, incluso hasta los sacerdotes. ¿Qué más queremos nosotros para que podamos entender los tiempos proféticos que estamos viviendo? Yo creo que más claro no lo podemos entender. Si no lo entendemos aquí, entonces yo creo que no hay nada que se pueda hacer por tratar de comprender los tiempos tan peligrosos que estamos viviendo en este tiempo. Yo creo que es tiempo de entender la importancia que tiene el servicio que le estamos dando a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, porque el cristianismo no es un juego. El cristianismo no es algo en lo que nosotros estamos utilizándolo como un entretenimiento, sino que estamos nosotros dentro de un ambiente espiritual donde estamos aprendiendo que la ira de Dios viene sobre esta tierra, y la iglesia tiene la promesa de escapar de la ira que ha de venir sobre esta tierra, y por eso servimos a Dios, porque entendemos los valores y entendemos también las riquezas que tiene el Evangelio. No es un juego, no estamos jugando, estamos muy en serio sirviendo a Jesucristo. Yo no sé ustedes, pero yo he tomado muy en serio lo que Dios ha hecho en mi vida y en mi corazón. Y desde los 20 años que le entregué mi vida a Jesucristo, nunca, ni en ningún momento, ni aunque esté luchando, ni aunque esté triste, ni aunque esté tribulado, me he arrepentido de hacer la obra de Dios y predicar su evangelio y hacer que la gracia de mi Señor y Salvador Jesucristo fluya sobre mi vida y sobre mi corazón. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y si crees que el cristianismo es aburrido, estás loco. Es mentira. Si crees que el cristianismo no tiene sentido, estás equivocado. Si crees que el mundo tiene lo mejor que te pueda dar, estás equivocado. El mundo no tiene nada que darte. Ni los placeres del mundo pueden llenar lo que Cristo hace en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque Él nos da lo que nosotros necesitamos. Si necesitas una compañera, Dios te la da. Si necesitas
formar una familia, Dios te la da. No te desesperes, no vayas a buscar afuera lo que Dios no te ha dado. Por eso estamos dentro de un ambiente donde Dios está moviéndose, donde Dios está obrando, donde Él nos prepara y Él prepara una familia. Desde aquí, desde este servicio que le damos a Dios para la gloria y honra de Él. Y no necesitamos absolutamente nada del mundo. Nada necesitamos del mundo. Todo lo tenemos en Jesucristo. Aquí está la familia real, aquí está la familia de Jesucristo, la familia que Dios estableció desde el principio. Así que estamos completos en Jesucristo. Nada nos falta. Él es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro emancipador, el que perdonó nuestros pecados, el que rescató nuestra vida del hoyo y nos hace rejuvenecer como el águila todos los días, a cada instante, a cada momento. A Él sea la gloria y la honra en esta preciosa y maravillosa mañana. Déselo con todo su corazón en esta preciosa mañana. Ahora veamos la forma en que el apóstol Pablo describe este acontecimiento y este tiempo. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a leer detenidamente para ir aprendiendo. Vamos a comenzar en el versículo 1. 2 de Tesalonicenses 2. Empero os rogamos, hermanos, vean ustedes, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Vean ustedes, qué interesante lo que comienza a decir aquí el apóstol Pablo. Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni se conturben ni por espíritu ni por carta nuestra, como que el día del Señor está cerca. Está hablándole a la iglesia. No os engañe nadie en ninguna manera, porque esto no vendrá o no sucederá sin que antes venga la apostasía. Es decir, la iglesia tiene que experimentar lo que es un tiempo de apostasía. Todo esto que el apóstol está describiendo, está diciendo con toda claridad que antes de la venida de Cristo y nuestro recogimiento, ya sea que estemos en la tumba o que estemos vivos para ser transformados, nuestro recogimiento a Él no va a suceder sin que antes tengamos que pasar por un tiempo de apostasía. Por eso la advertencia, que nadie los engañe. Tengan cuidado con las falsas doctrinas, con los falsos apóstoles, con la falsa enseñanza. Y cuando esto suceda, entonces se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía y todo lo que estamos nosotros viendo es como el precursor que termina en un personaje específico llamado el anticristo. Versículo 4, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios y exigiendo que solamente a Él se le dé la adoración. ¿Cuándo sucede esto? En la mitad de la semana profética de la que estamos estudiando, ya en el día final de esta enseñanza. Es decir, si nosotros
analizamos, recordamos que la señal de la que habla Jesús en su respuesta a los apóstoles, vemos que aquí nuevamente podemos decir que recordemos esta señal que habrá de su venida y del fin del mundo. Perdón, por eso es importantísimo en el estudio de la escatología, que es la que estudia, es un estudio acerca del futuro y acerca de la profecía, y que no estamos nosotros prediciendo. Vamos a hacer la diferencia. No estamos nosotros prediciendo, sino que estamos diciendo lo que la Biblia enseña. Hay una gran diferencia. La razón porque ya no hay nada que profetizar del futuro. Tengan mucho cuidado cuando escuchen a estos brujos, porque eso para mí eso es brujería, predicción, mentira, falsedad, porque la profecía tiene su origen en la Biblia, en la palabra de Dios. No estamos prediciendo, estamos hablando lo que la Biblia enseña. No empieces a escuchar a esos que salen con que va a caer un meteoro en la tierra, que se va a desprender California por la falla de San Andrés, o que estoy viendo que la del vestido blanco algo trae escondido ahí entre sus ropas, trae una pistola fajada, o idioteces que nosotros escuchamos de personas, brujos, que no tienen nada que ver con la Biblia. Tenemos que hablar con verdad y decir que estas cosas es el peor engaño que nosotros podemos escuchar de estos farsantes, porque no tienen de ninguna forma el conocimiento de lo que es el futuro, de lo que la Biblia enseña, como lo es precisamente la semana 70 profética de Daniel, con bases claramente establecidas en la Biblia, en la palabra de Dios. Y como no estudian la Biblia, pues empiezan con sus payasadas. Y me recuerda mucho una frase que les he mencionado muchas veces, muy famosa, de Charles Spurgeon. Charles, un predicador de Europa, que en los años 1800 dijo que llegaría el día que en lugar de haber pastores alimentando ovejas, habría payasos entreteniendo cabras. Es una frase muy famosa de este predicador. Y eso es precisamente lo que estamos viendo. Y cualquiera diría, pero es que el éxito que tienen, pero están llenos de cabras. Jesús dijo que no se congregarían. ¿Qué dijo que harían? Que se amontonarían. No es lo mismo amontonarse que congregarse. Congregarse es venir a disfrutar del Evangelio, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y tener conocimiento de la palabra de Dios, que solamente reunirse para payasear y para demostrar el poder que tiene aquel payaso. El payaso que dice, nadie puede cruzar esto, y no falta el payaso que dice, preste. Y le sigue el cuento a ese payaso. Eso no es el Evangelio. El Evangelio, tenemos que entender, es el Evangelio que se predica para que la iglesia de Jesucristo sea una iglesia sabia, entendida en la palabra de Dios, con revelación del Espíritu Santo. Así que no escuchen estas mentiras. La revelación de la palabra de Dios está completa. No necesita la ayuda absolutamente de nadie. Y aquí Dios en su sabiduría nos dejó todo lo necesario que nosotros necesitamos para que supiéramos, para que entendiéramos acerca de la revelación profética que necesitamos conocer en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces,
La revelación de la Biblia, de la palabra de Dios, está completa. Dice Apocalipsis capítulo 22 que nadie puede quitarle ni añadirle a lo que ya está escrito, porque tenemos la palabra profética más permanente, más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Tenemos la palabra profética segura y permanente, y no necesita la ayuda de ningún payaso. No vengo enojado, vengo encendido. Dije, ya se enojó el hermano. Nos enojamos contra el diablo, que con sus mentiras, porque nos da celo mirar cómo está engañando a muchos. Ya el cristianismo es una payasada en este tiempo, y nosotros no somos así. ¿Verdad que no? No somos así. Entonces, la revelación completa de la palabra la tenemos en la Biblia. Y lo único que necesitamos es la iluminación del Espíritu Santo para entender lo que ya está escrito. Por eso es que tenemos la palabra profética más segura, más permanente. Si nos apegamos a ella, no nos vamos a perder. Y ya no hay nuevas revelaciones, sino la iluminación del Espíritu Santo para entender lo que ya está escrito. Entonces, de acuerdo a la Biblia, la ira de Dios inicia a la mitad de la semana profética del libro de Daniel. Inicia con la abominación desoladora y con la huida de Israel al desierto, mientras que la iglesia ya no está aquí. La iglesia fue sacada de la tierra antes de que la ira de Dios azote sobre la tierra. Antes de que la ira de Dios comience a derramarse sobre este mundo, Dios saca a su iglesia para tratar con el pueblo de Israel y con aquellos que se dejaron marcar en sus manos y en sus frentes por la falsa mentira y por la falsedad y el engaño del anticristo. En Daniel 12:10 dice que muchos serán limpiados o limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero escuchen ustedes, los entendidos entenderán. Estos 3 años y medio inician cuando el anticristo, decíamos, viola el pacto entre palestinos y judíos, y solamente, de acuerdo a Apocalipsis 13:5, solamente tiene 3 años y medio para actuar. Por eso es que dice Apocalipsis 12 que viene el diablo con todo, con grande ira, porque le queda muy poco tiempo. Este trato con los judíos y árabes, este pacto, cuando es quebrado, entonces el anticristo hace exactamente lo que dijo el apóstol, donde leíamos que se asienta en el templo de Dios, demanda que solamente a él se le adore y prohíbe que haya otros dioses, y ofrece un cerdo en el altar, que es llamada en la Biblia la abominación desoladora, repitiendo la abominación de Antíoco Epífanes en el año 167 después de Cristo. ¿Se recuerdan ustedes cuando estudiamos el capítulo 11 de qué manera todos estos acontecimientos nos llevan a una revelación excelente y profunda de la Biblia, de la palabra de Dios? Y en este tiempo habrá judíos que el anticristo no va a matar,
sino que dice la Biblia que se van a refugiar en el desierto de Jordania. Probablemente sea en la ciudad de Petra, porque es un lugar muy apropiado para que se esconda. Pero sin embargo notamos que este trato que Dios hace con los judíos, eso significa lo que dice Zacarías capítulo 13 versículo 9, una profecía acerca de este acontecimiento, donde dice que la salvación vendrá a muchos judíos durante esta etapa, en medio de su refinación por el fuego. Vean ustedes, el remanente de los elegidos de Israel reconocerá al Mesías y lo invocará como su Salvador y como su Señor de este modo. Y entonces Israel será salvo y restaurado. Zacarías capítulo 13 versículo 9. Notemos que Dios de esta forma está haciendo algo excelente con el pueblo de Israel. No solamente Zacarías habló de esto, sino aún Ezequiel y algunos otros profetas, Jeremías, que hablaron de esta refinación que Dios va a hacer con el pueblo elegido de Israel, que invocará a su Salvador y Señor, y Israel será salvo y restaurado. En Romanos capítulo 11, versículo 26, encontramos que no solamente el capítulo 11 del libro de Romanos está dedicado exclusivamente a Israel, sino que hay 3 capítulos en el libro de Romanos, 9, 10 y 11, que hablan del trato que Dios va a hacer con Israel. Pero específicamente aquí, en Romanos 11, 26, habla de ese trato que Dios va a tener con ellos. Y entonces dice aquí, todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque vendrá a Sión el libertador y quitará la impiedad de Jacob. Y este es mi pacto, dice el versículo 27, que haré con ellos cuando quitare sus pecados. Así, porque cuanto el evangelio son enemigos por causa de vosotros, por causa de que esta enemistad que Dios levantó, este celo al que provocó a Israel levantando a la iglesia de Jesucristo para provocarlos a celo, por cuanto el evangelio son enemigos por causa de que nunca creyeron en el verdadero Mesías, pero sin embargo son enemigos por causa de vosotros, mas por cuanto a la elección son muy amados por causa de Abraham, Isaac y Jacob, los padres de la nación de Israel. Así que Dios trata exclusivamente con el pueblo de Israel en esta etapa, trata con ellos y luego dice Israel será salvo, porque es allí precisamente donde encontramos que los que se salvan de verdad obtendrán piedad a través de las pruebas, mientras que los que no irán en pos de falsos valores. Pero de acuerdo a la Biblia hay un remanente elegido, de acuerdo a el libro de Daniel, donde estamos, capítulo 12, versículo 1, que va a haber un remanente que Dios va a salvar del pueblo de Israel. En Daniel 12:11, y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio, que es, cuando dijimos, a la mitad de la semana, no se les olvide. Desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio, estamos hablando de los últimos tiempos,
hasta la abominación espantosa o desoladora, habrá 1290 días. ¿Ya notaron eso? Y vemos que en lugar de 1260 días son 1290 días. 1260 años son 3 años y medio. Pero notamos que aquí se le agregan 30 días. ¿Será que la persecución para 30 días antes? No, estamos hablando de 30 días que se le agregan. Y lo que yo puedo entender, que se agregan estos 30 días para el juicio de las naciones que se realiza tras el regreso de Cristo, antes de que Dios comience a dar ya, ¿cómo pudiéramos decir?, establecer las bendiciones que vienen en el reino milenial. Y nosotros, dice la Biblia, que vamos a juzgar a todas las naciones. Así que son 30 días extras antes de que comience el reino milenial, que vemos Dios trae juicio a las naciones. Versículo 12. Bienaventurado el que esperare y llegare hasta los 1335 días. Aquí se agregan otros 45 días. Y son 3 años, 8 meses y 15 días. Es decir, 45 días más. Y esto también podemos entender por la Biblia que es para permitir la transición entre el tiempo de la dispersión de Israel durante estos 45 días, que también van a ser usados para acabar de limpiar la tierra de Israel de la radiación causada por la guerra de Armagedón. Eso quiere decir que al agregar Dios 30 días, más 45 días, es porque hay unos planes intermedios que Dios tiene que llevar a cabo antes de establecer su reino milenial. Dice en el versículo 7, algo que podemos ahora comprender mejor. Y oí al varón vestido de lienzos, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el viviente en los siglos, que será por tiempos, tiempo y la mitad de tiempo. Y cuando acabare, vean ustedes, cuando se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Esto es cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Entonces Dios tiene que preparar la tierra para establecer su reino milenial, porque es muy probable que la guerra de Armagedón naturalmente sea a través de una guerra que va a destruir de una forma impresionante con la radiación, porque la Biblia profetiza que en ese tiempo y en esa guerra dice que la carne se va a desprender de los huesos de los que participen en esa guerra. Es decir, Dios tiene este intermedio para preparar absolutamente todo. Número 1, los juicios que tiene programados. Y número 2, preparar la tierra, nada más y nada menos, para que la iglesia reine juntamente con Él aquí en esta tierra por 1000 años. A Él sea la gloria en esta mañana. Versículo 13, y con este versículo terminamos. Tú irás al fin y reposarás, y te levantarás en tu suerte a fin de los días.
vemos aquí realmente algo que es muy excepcional. Es la promesa maravillosa más excelente que Dios le ha dado a todos los que le aman y le sirven. Quizá para muchos esta es la última vez que Dios les habla. A lo mejor no vas a tener otra oportunidad más. No sabemos cuánto tiempo tenemos de vida sobre esta tierra. Pero que lleguemos a ese fin como Daniel, con la promesa firme de que donde estés, donde quiera que andes, y el estilo de vida que vivas sirva para exaltar a Dios y para mantener una salvación segura y permanente sobre tu vida. Cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios, tenemos la misma promesa que Dios le hizo a Daniel en su carrera profética, en su carrera de fidelidad, en su carrera de entrega, de esfuerzo continuo, de no desmayar, de mantenerse hasta el fin, porque dijo Jesús que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y la permanencia en el plan de Dios trae estas bendiciones. Tú vas a reposar en las manos de Dios. Si te toca irte antes de que Cristo venga por su iglesia, desde el momento en que partas de este cuerpo estarás presente al Señor para reposar de todas las obras y por fin disfrutar de la vida y de las bendiciones y de las promesas que Dios nos hizo mientras estábamos aquí en esta tierra. Por fin entrar al lugar donde podemos disfrutarlas y que se nos pueda decir: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que nosotros queremos oír. Pero si no has entregado tu vida a Jesucristo, como lo hizo Daniel, toda su vida entregó su vida a Jesucristo, Dios no te va a poder levantar ni te va a poder recompensar. La pregunta más importante: ¿estás listo para encontrarte con Él? Si este fuera tu último día sobre la tierra, ¿estás preparado para encontrarte con Jesús? A lo mejor Dios hoy se está dirigiendo a tu vida y te está diciendo: deja de vivir como estás viviendo. Amén. Deja de vivir falsamente. Deja de vivir con dos caras. Deja de vivir pensando que Dios no está viendo el estilo de vida que estás viviendo. Por eso en esta mañana Dios se dirige a tu vida y a tu corazón y te dice: ¿estás listo para ese encuentro conmigo? Amén. Si no estás listo, hoy Dios quiere decirte: entrégate a Él, sírvele con todo tu corazón y haz de esta forma que el día que tú te partas, te vayas de esta tierra, puedas ir y reposar por fin de todas, absolutamente de todas tus tareas y disfrutar la eternidad al lado de Jesús. ¿Estás preparado para encontrarte con Él? Si no es así, ¿por qué no le entregas tu vida y tu corazón a Jesús? Pónganse de pie.